Hola, muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias un poco por vuestra asistencia. Eh, Soy Rafael Viceto. He abierto un poco ya la grabación para que podamos un poco compartir toda la información y poder hacer así un webinar un poco más directo. Un momentito. El tema del audio está ralentizando. Perdonad un momento. Un momento, perdonad un momentito. Listo. Bueno, disculpar. Se estaba oyendo un poco la grabación que también la estamos transmitiendo un poco desde Zoom y conectado con YouTube, con lo cual estaba escuchando un poco duplicado y para poder responder luego también todas vuestras preguntas y todas las dudas, considero que lo mejor es que solo tengamos una única línea. Bueno, como os comentaba, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Rafael Viceto. Dirijo una clínica de fisioterapia en la que estamos muy especializados en todo el campo de la mujer, tanto lo que es el tratamiento durante la gestación, al igual que el tratamiento en el posparto. Y nos dimos cuenta, hace más de 10 años que llevo investigando sobre el tema de diástasis abdominal, en el que hay un problema muy importante en el abordaje un poco del tratamiento del abdomen, en el que era el gran olvidado. El gran olvidado porque nos centrábamos mucho en el tratamiento a nivel de suelo pélvico, en el tratamiento sobre todo también de patologías y dolor lumbar que aparecían justo después de la gestación, pero el abdomen como tal, como entidad, no estaba nada estudiado ni nada valorado. En ese sentido, empecé a investigar y me empecé a dar cuenta de la importancia que tenía el tratamiento de la diástasis abdominal en todas sus facetas y de los resultados que estábamos teniendo cuando hacemos un abordaje muy específico sobre el tratamiento de diástasis. En ese sentido, me formo sobre todo en distintos países, como puede ser en Estados Unidos, en la zona de Inglaterra y en Alemania también hago una formación muy desde el punto de vista osteopático y la ecografía también es una parte fundamental de nuestro tratamiento desde los últimos casi 5 años, en el que nos damos cuenta que cuando hacemos un estudio específico bastante del abdomen, conseguimos unos resultados totalmente distintos porque ya sabemos verdaderamente cómo están funcionando los músculos internos y por qué la importancia que está teniendo esa disfunción a nivel de los rectos abdominales, esa diástasis, respecto a la conexión con el suelo pélvico y la zona lumbar. La mayoría de nuestros pacientes, cuando acuden a nuestra consulta, han oído hablar de la diástasis abdominal, les han comentado un poco que pueden tener una disfunción, tienen un problema, o cada vez más la información que reciben sobre esta palabra, sobre diástasis, sobre separación de los rectos abdominales, es mayor. Gracias a la difusión y al equipo multidisciplinar con el que trabajamos con cirujanos, con matronas, con ginecólogos y con grandes profesionales, nos damos cuenta que ahora mismo la repercusión que existe y el abordaje que existe a nivel del trabajo, a nivel del abdomen, es muy, muy importante. Un momentito. Perdona, que tenemos un problema que nos están diciendo un poco a nivel de YouTube, que no se ve la presentación.
Vale. Nos está viendo y ahí nos están contestando. Vale. Como os estaba comentando también, dentro de lo que es la diástasis abdominal, es una entidad que incluso muchísimos médicos a día de hoy no la consideran una patología. Nosotros desde hace muchísimos años creemos que sí lo es por la repercusión que tiene, como os comentaba, a nivel de suelo pélvico y zona lumbar y problemas digestivos. Muchísimos de nuestros pacientes vienen con sintomatología asociada, no es solo un tema estético, como se considera actualmente. Debemos de darle la importancia que tiene y espero un poco explicaros la importancia que va a tener todo dentro de lo que es la recuperación. Bien, fantástico. ¿Qué es la diástasis? La diástasis un poco la podemos definir como esa separación de los rectos abdominales a consecuencia de una distensión de la línea alba, que en condiciones normales nos encontraríamos con un abdomen totalmente competente. Siempre los rectos abdominales van a tener una tensión, con lo cual la posibilidad que existe de diástasis durante la gestación es de un 100%. E incluso existen bastantes estudios que demuestran que a partir más o menos de las 32 semanas de gestación, un 100% de las mujeres presentan diástasis abdominal. Es imposible que crezca, si no, el útero dentro de la cavidad abdominal, por eso la distensión que se va a producir y la capacidad que tiene el abdomen de distensión es esta. Muchas veces también la distensión de los rectos abdominales puede ser fruto de un aumento de volumen importante, como pueden ser casos de obesidad o un exceso de trabajo abdominal. Los conocidos abdominales mal ejecutados pueden llegar a ocasionar una diástasis de los rectos abdominales. El 99% de los casos que nosotros tenemos sobre diástasis abdominal son mujeres que han sido madres y después de ser mamis se dan cuenta de que el abdomen no se recupera porque la distensión que han tenido es tan importante que el daño que tienen en todo lo que es la zona del abdomen genera una distensión muy importante. Muchos han intentado realizar trabajo hipopresivo, que desde aquí nosotros tenemos que decir que como terapeutas y fisioterapeutas valoramos muchísimo el trabajo hipopresivo, estamos formados en hipopresivos dentro de lo que es la clínica, pero nos hemos dado cuenta que el hipopresivo muchas veces lo que ocasiona es una distensión, sobre todo del RAF tendinoso de la línea alba, que es lo que os marco un poquitín en esta línea. Al hacer una apertura costal tan importante, lo que nos vamos a encontrar va a ser, voy a volver a la diapositiva anterior, nos vamos a encontrar que los rectos abdominales se aumenten, con lo cual producimos más diástasis abdominal al hacer un ejercicio hipopresivo. Esto es algo muy importante. El ejercicio hipopresivo tiene un gran valor para la siguiente imagen que os voy a mostrar a nivel de suelo pélvico, pero desde nuestro punto de vista y sobre todo viéndolo con ecografía, nos damos cuenta que abre más la diástasis abdominal. Muchas pacientes realizan mucho ejercicio hipopresivo y no tienen un cambio importante dentro de su diástasis abdominal, ya que el hipopresivo aumenta la distancia, aumenta la tensión entre los rectos abdominales cuando producimos una apertura costal, cuando producimos un aumento de la tensión a nivel, como os comentaba, de la línea central del abdomen. La diástasis abdominal va a ser esa separación en toda esta zona en la que vamos a valorar muchas veces por encima del ombligo y por debajo del ombligo. Existen diástasis supraumbilicales, existen diástasis a nivel umbilical. Lo que yo todavía no he visto, aunque las definen así, son diástasis únicamente infraumbilical. Nosotros en la clínica no hemos visto ninguna de las miles de pacientes que vemos. Normalmente la mayor afectación que existe es supraumbilical e umbilical. Infraumbilical también lo que tenemos es una gran porción a nivel del transverso y de los oblicuos, que son los músculos propios del abdomen, que van a mejorar muchísimo toda la sensación del core. Pasamos un poco a la parte más importante y por qué nos damos cuenta de que los órganos internos están afectados. En este caso, presentamos un poco la importancia de la estabilidad del suelo pélvico y la conexión con la diástasis abdominal. La mayoría de nuestros pacientes presentan patología de suelo pélvico que deberá de tener un seguimiento por parte del fisioterapeuta en el que vamos a abordar mucho todo lo que es la esfera urogenital. Problemas a nivel de incontinencia, problemas durante las relaciones, molestias en el coito o estreñimiento acusado desde hace muchísimos años. Al tener una disfunción dentro de lo que es la pared abdominal, al tener esa disfunción y gestión de presiones incompetente, como luego os mostraré en una imagen, nos damos cuenta de que el abdomen no puede realizar su función.
Por eso muchísimas mujeres que tienen problemas a nivel de suelo pélvico, problemas a nivel de incontinencia, nos encontramos que presentan una diástasis muy importante. Mejoramos la diástasis, mejora su suelo pélvico porque hay una mayor estabilización y retención de todos los órganos, como os muestro un poco en esta imagen. En este sentido, es muy importante siempre el abordaje a nivel de abdomen, suelo pélvico y zona lumbar. Este core interno va a mejorar muchísimo si mejoramos todo. Si mejoramos toda la zona abdominal, va a mejorar muchísimo toda la zona interna. Dentro de las causas originarias un poco de esta diástasis, me gusta enumerar algunas, aunque las hemos venido comentando con anterioridad y las haremos en el futuro, que van a ser un poco los pilares. Va a ser esa gestación, va a ser este estreñimiento. Muchísimas de nuestros pacientes tienen un estreñimiento muy crónico, han realizado muchas presiones a nivel del suelo pélvico. Muchas tienen un componente de sobrepeso, con lo cual el aumento del abdomen va a aumentar esa presión, con lo cual esto es algo que deberemos de controlar, y también el ejercicio abdominal va a aumentar la presión en la línea habla, va a empeorar la diástasis abdominal, y el componente que tenemos que tener a nivel de recuperación del abdomen nos vamos a enfocar en intentar evitar todas aquellas posturas que pueden llegar a ser muchísimo más lesivas para nuestro abdomen. Estos son los puntos un poco más importantes, aunque también podríamos hablar, por ejemplo, de aquellas mujeres que tosen en exceso, hacen mucho ejercicio abdominal sin querer, como pueden ser actividades como pueden ser el pilates o el yoga, y nos puede llegar a empeorar el abdomen porque el aumento de presión en la línea central va a distender esos rectos abdominales que no son competentes. Esta era la imagen un poco que os quería mostrar con anterioridad. Es una imagen en la que podemos valorar verdaderamente cómo se está encontrando todo lo que es el abdomen. El abdomen, al fin y al cabo, con la gestión de las presiones va a ser muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando tenemos un buen core, ¿qué nos encontramos? Un abdomen competente. Es decir, cuando yo me encuentro que este abdomen genera muy bien las presiones, cuando hay una presión antero-posterior de lo que es la zona lumbar hacia el abdomen, nos encontramos con un equilibrio. No tenemos tensión a nivel del pecho, no tenemos tensión a nivel del abdomen, nuestra zona lumbar no genera patología, incluso nuestra pelvis está bien situada. ¿Qué nos pasa, como podéis ver en la imagen de la derecha, en el que hablamos de un abdomen distendido, en el que hay un cambio de curvatura, en el que la posición del cuerpo no es la fisiológica ni natural? Pues vemos un poco que han cambiado esas presiones, hay un aumento de tensión en el suelo pélvico, hay un aumento de la curvatura a nivel lumbar y hay una debilidad muy importante a nivel del abdomen. Esto es algo que cambia muchísimo después de hacer un poco un tratamiento y en el que nos encontramos, en el que hay una mejora significativa de nuestro cuerpo al realizar una recuperación a nivel de la diástasis abdominal. Esto es algo que también muchas veces se siente después de una cirugía, ya que al conseguir un abdomen competente, al conseguir una buena funcionalidad de los rectos abdominales, nos encontraremos que toda la zona lumbar existe un mayor equilibrio y un mayor control de todo lo que es esa zona. En este sentido, necesitamos explicar siempre que el control de la zona abdominal va a tener una gran repercusión en la zona lumbar. No podemos olvidar y obviar que la zona lumbar va a necesitar un control con el abdomen, y sin abdomen no tenemos tampoco zona lumbar. En ese sentido, todo el core y cómo esté funcionando todo va a ser fundamental desde el punto de vista de la recuperación que vamos a llegar a tener. Como os comentaba, de puntos importantes, sí que nos encontramos con que, al fin y al cabo, como podéis ver, vuelvo un poco a la diapositiva anterior, perdonad. Muchos pacientes seguramente tenéis problemas a nivel de suelo pélvico, presentaréis con tos, incontinencia, problemas de esfuerzo, problemas lumbares que, aunque os hayan tratado muchísimos especialistas a nivel de osteopatía, de fisioterapia, de quiropraxia, no mejoráis porque la zona abdominal está ejerciendo una gran compensación sobre la zona lumbar. Muchas tenéis digestiones pesadas, malestar digestivo, malestar a nivel generalizado, coméis muy poquito y tenéis un abdomen muy distendido, o os levantéis por la mañana con un abdomen plano y a las 6 de la tarde tenéis una gran digestión. Los rectos abdominales no están ejerciendo su capacidad de contención, con lo cual el abdomen está totalmente incompetente. Nosotros como fisioterapeutas siempre hablamos de la funcionalidad del abdomen, es decir, de lo que queremos mejorar.
¿Qué queremos mejorar? Pues nosotros queremos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y hay distintos puntos como pueden ser las pérdidas de orina, esas lumbalgias y las digestiones que van a ser muy importantes tratar. Pero hay un componente que es el componente estético, que es por el que la mayoría de nuestros pacientes acuden a nuestra clínica, y es que se notan que el abdomen parece que están embarazadas de 6 meses. ¿Por qué? Porque esta distensión genera un componente estético muy importante y entonces el abordaje que va a haber a nivel estético también va a ser muy importante y vamos a trabajar a nivel multidisciplinar con cirujanos que van a poder solucionar esta serie de problemas. De aquí también quiero agradecer hoy que está Ignacio Ortega con nosotros, que luego le voy a dar paso para poder comentar un poco el punto de vista quirúrgico, ese abordaje que vamos a hacer quirúrgico, ese equipo multidisciplinar que va a ser muy importante porque la limitación que vamos a tener a nivel de fisioterapia va a ser que hay un límite, que vamos a llegar, vamos a conseguir un abdomen más competente, pero cuando hay una estructura que se ha distendido tanto, incluso cuando lo vemos ahora, incluso ecográficamente, nos vamos a dar cuenta de que el abdomen tiene una distensión interrectos muy importante. ¿Cómo realizamos una valoración de diástasis abdominal? Bueno, antes de pasar un poco a la parte ecográfica, quiero explicaros que durante mucho tiempo se ha venido trabajando de forma manual, que no es que sea errónea, sino que no es la más adecuada para hacer un diagnóstico correcto, específico de la diástasis abdominal. En ese sentido, lo que quiero explicaros es que es muy importante realizar un estudio ecográfico para ya no solo ver cómo están los rectos abdominales, sino sobre todo para ver cómo está funcionando cada uno de los músculos, cada una de las estructuras, porque va a influir de forma muy directa en el estado general del abdomen. En ese sentido, cuando hacemos una valoración de nuestros pacientes, valoramos por una parte a nivel ecográfico, valoramos la funcionalidad y valoramos la calidad del tejido, es decir, cómo está el tejido. Cuando nos encontramos con un abdomen que está muy distendido, está totalmente con una debilidad muy importante, vamos a tener que dar soluciones a estas pacientes y desde el punto de vista estético vamos a poder trabajar con equipos de radiofrecuencia que van a poder tonificar y reafirmar muchísimo el tejido y también vamos a poder trabajar desde el punto de vista médico-quirúrgico, como luego va a exponer un poco el abordaje el doctor Ortega, en el que va a hablar un poco de las distintas afectaciones y cómo va a ser ese abordaje. ¿Qué necesitamos lo primero? Hacer una ecografía para valorar cuál es el estado del abdomen. En ese sentido, nos ayuda un montón. Yo os voy a mostrar un vídeo de cómo lo realizamos nosotros para poder valorar en su totalidad cuál es el estado del abdomen. Voy a quitar el audio para que lo pueda ir contando directamente y vais a ver por qué es tan importante el estudio ecográfico en una valoración del abdomen. Muchas veces vienen pacientes a nuestras consultas que han tenido tratamientos previos, pero nunca se ha hecho una valoración ecográfica. Y esto es una herramienta a día de hoy fundamental en el estudio y valoración del abdomen, porque sin ellas vamos a estar totalmente perdidos para saber y entender cómo se están comportando las estructuras internas de nuestro abdomen. Bien, cuando os hablo un poco de la ecografía, os hablo que los fisioterapeutas realizamos un abordaje de la pared abdominal. Dentro de este abordaje nos vamos a encontrar el recto anterior derecho y el izquierdo, como os marco con el dedo, y en el raft tendinoso central, en el que nos vamos a encontrar con esa línea alba que se ha distendido después de la gestación. En esta exploración estamos haciendo una valoración de un posparto, en el que vemos un poco todo lo que es la zona central. ¿Qué me encuentro? Que tengo que medir un poco la zona central de cómo se está midiendo. Vemos que hay una diástasis de 2,67 y cuando pido una aceptación de los rectos abdominales, cómo se conectan un poco interrectos y cómo vemos que se aproximan los rectos, pero el abdomen sigue siendo todavía incompetente porque la distensión interrectos es importante. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo sobre todo que las estructuras internas tienen una afectación importante entre un recto, el derecho y el izquierdo, y vemos sobre todo también que ambos rectos, cuando se aproximan, generan esa tensión central. ¿Qué estamos viendo también? En la parte superior vemos la grasa que existe y nos da una información de cuál es el tejido también que está afectado. Cuando medimos debajo del ombligo, también volvemos a medir la distancia interrectos en reposo y también vamos a medir la distancia interrectos con una flexión abdominal. Le vamos a pedir a la paciente
que aproxime y si os dais cuenta, este abdomen es mucho más compotente en la zona inferior porque la distancia que existe entre un recto y el otro es muchísimo más pequeña. Este abdomen es mucho más competente. En la parte inferior presenta una diástasis, como podéis ver, de 1,29, que no es muy importante. Es una diástasis que la podemos recuperar de forma manual y con tratamiento específico. Os muestro ahora mismo el estudio que estamos haciendo a nivel de los oblicuos y del transverso. En ese sentido, lo que estamos viendo es que en una vista lateral vemos cómo el oblicuo y el transverso se están activando y cómo solicitamos a la paciente que haga una activación del transverso y cómo el transverso se activa y conseguimos una buena activación de la faja interna. Esto es algo fundamental dentro de la recuperación del abdomen. Para recuperar el abdomen necesitamos una buena activación del transverso intentando aislar otros músculos, porque cuando hacemos un hipopresivo aumentamos mucho, solicitamos mucho la activación del transverso, pero nos puede empeorar. Como veis, la base de un buen diagnóstico abdominal va a ser el estudio ecográfico tanto a nivel supraumbilical como a nivel infraumbilical. Muchas veces, si veis que vuestro fisioterapeuta no tiene ecógrafo, os podemos remitir para que se realice un estudio ecográfico donde estéis viviendo, porque al fin y al cabo la ecografía es un elemento fundamental en la recuperación del abdomen. Un momentito, me están preguntando una cosa por aquí. Muy bien, fantástico. Y esto por aquí. Vale. 5 claves. Soluciones existen distintas, pero os vamos a dar un poco distintos elementos que van a influir dentro de la recuperación de conseguir una mejor tonificación. Antes de partir un poco de esta higiene postural, que es lo básico, ya que dependiendo de cómo nos vayamos a mover, vamos a tener más o menos afectación, necesitamos explicaros que cada caso de diástasis va a ser único y cada caso se tiene que abordar con un poco de personalización de cada caso. Pero sí, en líneas generales nos vamos a encontrar que si nos movemos mal, levantamos mal, vamos a aumentar la tensión de esa línea central del abdomen. Si hacemos estos ejercicios de hiperpresión, como pueden ser los abdominales, vamos a empeorar el abdomen. Dependiendo de cómo nos movamos y las actividades que realicemos, podemos empeorar muchísimo el abdomen. En otros casos también debemos de entender que un sobrepeso está aumentando el aumento de presión en la línea central del abdomen, con lo cual cuidar nuestra alimentación, cuidar el sobrepeso va a ser fundamental a la hora de abordar la recuperación del abdomen. Así que también debemos de entender que una valoración especializada va a ser fundamental. Dependiendo de cómo esté nuestro abdomen, vamos a enfocar el tratamiento de una forma o de otra. Hay pacientes que no tienen ningún problema en saber dirigir bien los ejercicios porque tienen una conciencia de su abdomen. Y hay otras que nos damos cuenta que cuando les pedimos una activación del transverso, nos meten incluso presión a nivel del suelo pélvico. Con lo cual, mucho cuidado con las actividades que realicemos para tener un buen resultado. Y por otra parte, este seguimiento personalizado va a ser también muy importante. Si nos encontramos con una diástasis de 4 o 5 centímetros, vamos a tener que tener en cuenta que el abordaje que vamos a realizar muchas veces va a tener que ser fisioterapia más cirugía, porque la distensión que tenemos a nivel de los rectos abdominales, nunca vamos a conseguir un abdomen competente y funcional al 100%. Quiero explicaros esto también porque va a dar lugar a que luego, dentro de la exposición del doctor Ortega, valoremos un poco la importancia de tener una rehabilitación previa para entrar en el quirófano de la mejor forma posible. Incluso cuando yo os vaya a explicar un poco casos de patologías de pacientes nuestras, vais a entender por qué dentro de estos claves, de estos puntos, va a ser el trabajar siempre el abdomen, porque va a mejorar muchísimo la funcionalidad, va a mejorar el suelo pélvico, va a mejorar la zona lumbar y van a mejorar las digestiones. Y por ende va a mejorar lo que es la tonificación a nivel abdominal. Dentro de estas soluciones que nosotros ofrecemos es el trabajo multidisciplinar en distintos ámbitos. La fisioterapia un poco lo que va a ayudar muchísimo es hacer esa primera valoración, saber desde qué estamos partiendo y luego a nivel de equipo de cirugía va a ser muy importante estas cirugías en las que abordaremos distintos procedimientos. Como tal, se abordan siempre las cirugías de diástasis desde dos puntos de vista. Uno es que sería una cirugía en la que se aborda mucho más el daño a nivel del tejido conectivo, como luego nos explicará el doctor Ortega, en el que hay un abordaje
mucho más invasivo en el sentido en el que hay una mayor afectación a nivel del colágeno, a nivel de la piel, está más afectado porque hay un volumen, hay un daño del tejido conectivo y también presentamos una diástasis abdominal. Y por otra parte podemos trabajar a nivel de la laparoscopia, en el que la afectación que va a existir y el abordaje va a ser mucho menos agresivo, van a ser por distintos puntos a nivel infraumbilical, incluso se puede hacer un abordaje a nivel de la entrada de cirugías anteriores, como hayan podido ser con cesáreas. En este caso nos vamos a encontrar que no vayan a ser abdómenes muy distendidos, que no tengan un gran daño a nivel del tejido conectivo, pero todo esto siempre se va a tener que valorar en una consulta previa con el cirujano. Esto va a ser muy importante. No existen recetas. Lo que está claro es que siempre debemos de confiar en cirujanos que tengan experiencia en este campo, que estén colegiados, que estén registrados, que tengan experiencia. No sirve cualquier cirujano en este sentido. Y desde aquí quiero hacer siempre un llamamiento en ponerse en buenas manos y valorar mucho la experiencia y la resolución en este tipo de cirugías, porque va a depender muchísimo el resultado dependiendo del abordaje que se vaya a realizar o los profesionales que lo realicen. Pero en este sentido, sí que tenemos que hablar que muchos pacientes mejoran muchísimo con fisioterapia, como os vamos a enseñar, pero hay muchas otras que van a necesitar un equipo multidisciplinar, un equipo de cirugía, y gracias a la cirugía mejoran muchísimo porque la fisioterapia tiene unas limitaciones funcionales, como os comentaba. Eso sí, nosotros lo que os comentamos desde el punto de vista de fisioterapia es que el hipopresivo, desde nuestro punto de vista, y por nuestra experiencia de más de 10 años tratando a miles de mujeres con diástasis, no es el tratamiento más indicado. Consideramos que muchas veces sin querer el hipopresivo aumenta la distensión de los rectos abdominales por la apertura costal y no puede ser lo más indicado. En ese sentido, nosotros hemos diseñado un tratamiento en el que trabajamos como una alternativa a la cirugía en muchas de las pacientes en las que consideramos que podemos conseguir una funcionalidad del abdomen, que vamos a trabajar con ejercicios específicos, vamos a disminuir muchísimo su diástasis de los rectos abdominales y vamos a preparar también, en algunos casos, para la cirugía, como luego os voy a enseñar. Nuestro tratamiento tiene una duración de 12 semanas, están establecidos unos ejercicios en los que todos nuestros pacientes van a trabajar con una plataforma online en la que van a ver todos los ejercicios y van a tener un seguimiento personalizado por parte de nuestro equipo, o bien, si no pueden asistir a nuestra clínica, tenemos la facilidad a día de hoy de trabajar por Zoom, en la que vamos a tener unos grandes resultados también para poder hacer un seguimiento. Actualmente también nos encontramos con que distintos fisioterapeutas en distintas poblaciones van a empezar a trabajar con nuestro tratamiento con Stop Diástasis para tener un seguimiento también personalizado en distintas comunidades. Os voy a mostrar algunos casos clínicos para que veáis esa evolución de nuestros pacientes. Podría contar miles de pacientes que tenemos, va a depender mucho de la morfología y anatomía de cada paciente, la evolución que va a tener cada paciente y cada caso. Siempre debemos de personalizar. En un primer caso nos podemos encontrar con que hay una paciente que tiene una distensión, como podéis ver en la parte superior, en la que existe una distensión a nivel de los rectos abdominales, en la que existe incluso un ombligo más salido, en el que podríamos valorar como que existe una hernia umbilical, pero que bueno, que ecográficamente vemos que hay una distensión de los rectos y programamos un tratamiento en el que nosotros planteamos un tratamiento de estas 12 semanas en las que vamos a trabajar a nivel de conciencia del abdomen. Vamos a trabajar también, como trabajamos muchas veces, a nivel de hipertermia, diatermia in vivo en este caso, onda de choque para reafirmar el tejido. Trabajamos mucho la parte médico-estética y trabajamos mucho lo que es la conciencia del abdomen. Como podéis ver en la evolución que nosotros hacemos, siempre hacemos evoluciones con fotografías y ecografías a las 3, 6 y 12 semanas, que es cuando hacemos los seguimientos en consulta, y vemos que a las 6 semanas ya el cambio abdominal, el cambio a nivel del core es muy importante. Empezamos a encontrar un abdomen competente, un abdomen que en el futuro podrá desarrollar una actividad deportiva completa, podrá desarrollar incluso actividad de ejercicios abdominales sin ningún tipo de problema. En este otro caso nos encontramos con un abdomen también que presenta una distensión abdominal y en el que debemos de valorar que la calidad del tejido, ese colágeno, no es de la misma calidad que el paciente anterior. Debemos de informar a la paciente cuál va a ser su evolución y las limitaciones funcionales que tenemos, con lo cual es muy importante la valoración previa del abdomen. Como podéis ver aquí, también incluso la zona de la lordosis lumbar, la zona lumbar tenía muy acentuado, tenía muchísimo dolor lumbar, pero cuando conseguimos un equilibrio entre la zona abdominal y lumbar,
conseguimos una mejora muy importante a nivel de todo el core. En este sentido, consideramos que la fisioterapia es ese eslabón inicial fundamental en la recuperación del abdomen. Otro caso de diástasis abdominal en el que es un abdomen pendulante, como podéis ver, parece que está embarazada, podéis ver las imágenes superiores en las que veis un abdomen muy prominente y en el que incluso las caderas salen hacia afuera, pero como a las 6 semanas las caderas se van perfilando porque la musculatura interna permite que tengamos un abdomen muchísimo más competente. Otro caso en el que tenemos también un sobrepeso, os hablaba que es un hándicap, el aumento de volumen abdominal, que deberemos de trabajar muchísimo a nivel de nutrición. Nosotros actualmente contamos con una unidad de coach nutricional en la que no es que te tengamos que explicar que tienes que hacer una dieta de 200 gramos de jamón de york, hay que aprender a comer y muchas veces el comer viene unido a una inseguridad con los alimentos. Se lleva realizando dietas con muchísimo tiempo, hay que aprender a gestionar la alimentación, aprender a gestionar las emociones con la alimentación, porque muchas veces se come de forma compulsiva. Y nos hemos dado cuenta, porque hemos venido trabajando con nutrición desde hace muchísimos años, que cuando hay una serie de bases y entendemos qué es lo que tenemos que comer y cómo debemos de comer, ahí es donde vamos a tener un buen resultado. En este sentido también tenemos que valorar que esta paciente ha llevado un piercing superior, hay un daño del tejido conectivo, se lo tenemos que explicar para que ella lo tenga en cuenta, y vemos que a nivel umbilical pues hay un daño. En otros casos nos encontramos pues con hernias desde el inicio, y le tenemos que explicar a la paciente que va a mejorar muchísimo su abdomen, como podéis ver en esta imagen, que han pasado 6 semanas desde el inicio del tratamiento, pero que en este caso el abordaje quirúrgico va a ser fundamental, imprescindible diría yo, porque estas hernias son un defecto de la pared abdominal que deberán de ser tratadas por un cirujano y que haga un abordaje. Muchas veces también el límite funcional que tenemos, hay una diástasis muy importante que no vamos a poder cerrar completamente, y en este tipo de pacientes el equipo un poco multidisciplinar va a ser fundamental. Luego también el doctor Ortega os hablará un poco de este tipo de casos y el abordaje que él plantea. Como este caso, es un caso bastante claro de una necesidad imperiosa de una abdominoplastia. Entrar en un quirófano siempre da respeto, pero bueno, creo que no hay nada como entrar en un quirófano con una seguridad que nos va a aportar muchas veces un equipo de cirujanos con seguridad, en el que se aborde lo primero, cómo van a ser las técnicas que se van a realizar, cómo va a ser ese preoperatorio, cómo va a ser ese posoperatorio, la importancia de entrar con un abdomen competente, y nada tiene que ver entrar en un quirófano con el abdomen superior que podéis ver de esta paciente, a entrar con un abdomen competente, fortalecido, fuerte, como podéis ver en el inferior. En el inferior efectivamente vemos a las 6 semanas que hay un daño del tejido conectivo, muy importante. Por eso es la importancia que va a tener de realizar una abdominoplastia en este abdomen. Pero lo que para nosotros es muy importante, y vemos increíble la recuperación que tiene un paciente entrando en esa opción de las 6 semanas de recuperación, es que nada tiene que ver la distensión y el control interno. Enfrentarnos a un abdomen que ha sufrido una abdominoplastia, pero que antes no ha tenido conciencia del abdomen, va a suponer una recuperación mucho más costosa, y eso nos consta que así sucede muchas veces dentro de las cirugías. El abdomen superior tiene una debilidad muy importante, una falta de control muy importante, que la conseguimos en 6 semanas previas a la cirugía. Y parece que no, pero marca un antes y un después en lo que es la recuperación. Como habéis podido ver, os hemos mostrado alguna serie de casos, existirían muchos más. Creo que hay muchas veces que hay pacientes que tienen hernias umbilicales y no saben si hacer nuestro tratamiento, pues nosotros recomendamos realizar una buena tonificación del abdomen y luego pasar a una cirugía para tener un mejor resultado y una mejor tonificación a nivel general. Porque creemos que muchas veces cuando tonificamos bien el abdomen, la evolución y la recuperación va a ser muchísimo más satisfactoria. Nosotros trabajamos con una activación de los músculos propios y tenemos patentada una faja específica para la recuperación de la diástasis abdominal. La faja no es la panacea, pero nosotros consideramos que bien indicada y bien realizada, el uso de la misma tiene grandes beneficios.
No es una faja que vaya a producir una presión anteroposterior, no. Nuestra faja lo que hace es una aproximación de los rectos y va a tener un gran beneficio cuando realizamos un ejercicio específico para el abdomen y cuando utilizamos una faja en determinados momentos durante el día para conseguir esa recuperación. Todos los pacientes anteriores han realizado nuestro tratamiento, estos diástasis, para recuperar en ese sentido nuestro abdomen. La faja es un elemento que utilizamos dentro de nuestro tratamiento y nosotros nos hacemos responsables del uso de la misma. No es que la faja vaya a ser usada sin nuestro control, más que nada porque consideramos que un mal control de la misma puede llegar a perjudicar más que beneficiar. Con lo cual, siempre vamos a necesitar, uno, realizar una valoración a nivel de diástasis abdominal y ver el estado del abdomen. Dos, valorar el suelo pélvico si existe patología. Si existe patología, necesitamos realizar un tratamiento de fisioterapia paralelo a nuestro tratamiento de recuperación de la diástasis abdominal y luego hacer un seguimiento. Ese sería el punto 3 a nivel de esa evolución. Veríamos a los pacientes al inicio del tratamiento, a las 3 semanas, a las 6 semanas y a las 12 semanas para tener un tratamiento exhaustivo y una recuperación funcional del abdomen. El mejor momento va a depender de cada mujer. Tenemos mujeres que realizan una muy buena recuperación nada más pasar su gestación y hay otras que necesitan un poco más de tiempo porque están con lactancia, porque están con distintos problemas. En la valoración que hacemos normalmente al mes y medio del posparto, valoramos y empezamos a dar unas indicaciones. Habrá pacientes que ya conozcan un poco la recuperación y que quieran empezar a trabajar y habrá otras que necesitarán su tiempo. Por otra parte, nosotros también lo que trabajamos es mucho durante la gestación informando de los puntos fundamentales que pueden llegar a detonar un aumento de diástasis abdominal. El trabajo que se realice durante la gestación va a ser fundamental y clave para la recuperación del abdomen. En este caso, vamos a unir diástasis y cirugía. ¿Por qué? Porque el abordaje que hacemos multidisciplinar va a ser muy importante. En este webinar no estaba contemplado el tener el placer un poco de presentaros ahora al doctor Ignacio Ortega. Él es cirujano plástico y reparador de la pared abdominal y otras especialidades a nivel de cirugía. He tenido un poco el placer de hablar con él durante esta semana, que ya estábamos en recta final organizando todo el webinar, y vamos a dar paso un poco a algo de su presentación. Me gustaría, si quiere, activar su micrófono para poder hablar también. Y desde aquí agradecerte muchísimo tu tiempo, hoy un sábado a las 11 de la mañana, de haber hecho el esfuerzo. Gracias, Ignacio, por estar ahí. Buenas, hola, buenos días, ¿se me oye? Sí, se te oye. Vale, muy bien. Bueno, gracias a ti por la invitación, de que sea sábado y antes de esta presentación, pues he ido a dar de alta a mis pacientes que me operé ayer, o sea que no, es habitual que yo esté activo los sábados también. Bueno, todo lo que has comentado me parece muy interesante y el abordaje multidisciplinar de la diástasis abdominal es fundamental. A nuestra consulta lo que viene siempre, antes más, ya las pacientes van dándole más importancia a la función, pero realmente las pacientes venían porque tenían un abdomen muy feo. Y era yo el que les sacaba información de su digestión, de, oye, ¿y pierdes orina con el esfuerzo? No, bueno, a veces cuando me río. Y hay personas que eso le parece normal. Y luego, como tenemos los anuncios de la tele, que las pérdidas de orina también parecen algo normal, pues no son normales. O sea, a ver, pueden ser normales con otras patologías, pero no por un problema de pared abdominal recuperable. Entonces, pues bueno, yo de siempre, porque antes de formarme en cirugía plástica hice cirugía general, pues la pared abdominal es algo que me ha acompañado siempre desde hace 20 años que empecé la primera especialidad. Y bueno, lo más importante yo creo que es lo que has comentado. Antes de una intervención quirúrgica hay que preparar el abdomen. Ni los resultados ni la recuperación van a ser iguales una paciente que viene, que ha tenido sus niños, que viene, que tiene su diástasis y no le gusta y simplemente se la operas. Vale, estéticamente va a quedar bien, pero luego te vas dando cuenta que ni ha hecho los cambios posturales que comentas, que eso se nota enseguida. Siempre con su hiperlordosis, su posición con, pues eso, con el culo para afuera, la tripa para afuera, independientemente de que lo hayas corregido. ¿Por qué? Pues porque no tienen esa preparación y además, en el momento que siguen haciendo esa postura, aunque tú hayas corregido quirúrgicamente la diástasis, ya están dándole una hiperpresión a lo que hemos corregido. Es decir,
pueden volver a dar de sí todos esos tejidos. Yo siempre digo que las mujeres tienen los niños más cerca de la primera menstruación que de la última. O sea, perdón, al revés. Cada vez los niños se tienen más tarde. Es decir, el cuerpo de la mujer, el embarazo lo tienen cada vez con el cuerpo pues, un poquito más envejecido de lo que tenían antes. Entonces yo creo que es muy importante no solo prepararse para el parto, sino casi prepararse para el embarazo. ¿Mm? O sea, tienes toda la faja abdominal, tanto suelo pélvico como la zona lumbar, como el abdomen, pues yo creo que es muy importante pues eso, tener que tenerlo preparado para lo que va a venir. Y luego, después de vuestras recuperaciones postparto y tal, es cuando habría que hacer realmente la valoración de qué pacientes necesitan la intervención quirúrgica. Por un lado, funcional y por otro lado, pues siempre puede haber un componente estético importante. Sobre las técnicas quirúrgicas, pues está la reparación de la diástasis siempre es la misma, consiste en volver a poner los músculos en su posición lo más fisiológica y anatómica posible. Que para eso pues hay que suturarlo de diferentes maneras y tal. Pero la forma de abordarlo puede ser distinta, una por la formación de cada una y otra por las necesidades que tenga. Yo creo que ya ha pasado la historia, aunque todavía ves que a algunos pacientes se les ofrece la colocación de mallas protésicas para contener la pared abdominal. Eso es destrozar la pared abdominal porque le das una rigidez que no va a poder recuperarse nunca. Entonces, todas las reparaciones que se puedan hacer de la pared abdominal es fundamental que sean lo más fisiológicas posibles. Es decir, no meter ningún material extraño siempre que se pueda. A veces hay algún tipo de hernia que requiere un abordaje especial, pero yo creo que la paciente estándar se le puede hacer una reparación sin necesidad de poner ningún tipo de malla protésica. La técnica REPA es una técnica que realizan más cirujanos generales, ya son para diástasis de 2,5, por ejemplo. Obviamente tiene que ser un abdomen incompetente y que tengas clínica. Para que los resultados yo creo que sean interesantes, tienen que ser pacientes, como has comentado antes, que no tengan un daño de colágeno importante, porque si toda la zona periumbilical y supraumbilical está muy arrugada y hacemos una reparación, se nos va a quedar todavía más arrugado en la zona central, lo cual pues hace que no sea la reparación ideal. Entonces yo creo que esta técnica está muy bien para pacientes que tienen la suerte, porque lo tienen genéticamente, de que sus tejidos son de una calidad, su colágeno no se rompe, sus fibras elásticas pues tienen otras capacidades, pero bueno, eso no lo elige uno, eso le viene, Correcto. pero sí es verdad que se le puede ayudar un poquito. Entonces, esa sería un poco la indicación ideal para el REPA, pacientes con un abdomen perfecto desde el punto de vista piel, que no sobra nada y entonces por unos pequeños incisiones y con unas cámaras unidas pues eso, al monitor, pues se hace toda la reparación. Y luego ya tenemos la abdominoplastia. La abdominoplastia es cuando ya los tejidos pues, no van a recolocarse por mucho que se repare solo la diástasis. Entonces, pues eso, suelen ser pacientes con muchas estrías, mucha flacidez. Generalmente suelen ser pacientes con sobrepeso, pero no siempre. Entonces, bueno, pues la abdominoplastia es lo que todo el mundo conoce, la incisión suprapúbica o abdominal baja, de la amplitud que requiera para que estéticamente quede bien. Entonces, tú levantas todo el faldón, haces una reparación muy directa de la diástasis, lo cual tiene de bueno es que tienes un control muy bueno de todo el abdomen. Si hay pequeñas hernias, las puedes también solucionar al momento. Y luego, pues sería pues eso, la parte de la piel, volverla a su ser, recolocar el ombligo y quitar lo que sobra. Pero desde el punto de vista reparación de la diástasis abdominal, lo que sí quiero que tenga la gente claro es que la corrección es la misma. Es volver a traer los músculos rectos abdominales a su posición fisiológica. Y además de una cosa que siempre me gusta explicar a mí, que a mí me lo explicaron ya en la carrera hace muchos años, que la pared abdominal soporta un 30% del peso, el 70% de la columna y un 30% ayuda el abdomen. Es decir, el abdomen tiene que estar tonificado para poder tener, pues eso, una espalda, una zona lumbar pues resistente, incluso gente con
con hernias discales, un buen trabajo abdominal hace que clínicamente pues, les vaya mejor. Y lo otro que enseñan en la carrera es que los músculos tienen que estar en su sitio para poder tener la tonicidad suficiente. Es decir, si tenemos músculos muy separados entre sí, no tienen la capacidad de estiramiento y de contracción que deben. Al volver a su sitio, es como un muelle. Es un muelle que si lo has dado de sí, no se estira y se encoge igual. Le tenemos que colocar todo de nuevo en su misma posición original para que el muelle tenga la tensión y todo de vida. Así es como nos lo explicaban, pero es verdad que eso, si tú no tienes dos puntos de apoyo en condiciones, no tienes la capacidad de tirar de un lado y de otro. Entonces no hemos hecho nada. A mí, Y perdona, bueno, Ignacio, hago un inciso. sí. Muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que nos encontramos. Yo no voy a valorar cómo se opera. Lo único que quiero es que mis pacientes estén luego contentas y que cuando nos llega a nosotros pues, una cirugía podamos tratarla de la mejor forma posible. Pero claro, si durante la cirugía han existido problemas porque los anclajes han generado con un exceso de tensión, el abdomen, en mayor o menor medida, va a luchar contra eso. Entonces va a encontrarse con ese agente externo y desgraciadamente, dependiendo de la técnica y el abordaje que se haga, van a ir mal. Y eso, ahí tienes tú absolutamente. bastante experiencia, que es lo que comentábamos. Sí, a ver, es que por eso hay que preparar el abdomen. ¿Por qué? Porque si no te puedes encontrar lo que muchas veces pasa con abdómenes totalmente atónicos, muy hipotónicos. Entonces, claro, yo puedo hacer la reparación de la diástasis y sobrepasar y empezar a plegar el recto. Y también me puedo hacer plicaturas en las fascias en los laterales por encima de los oblicuos, pero yo creo que no tiene ningún sentido, salvo en casos muy especiales que a lo mejor de verdad tiene una hipotonía que no se recupera de ninguna manera, porque hay pacientes que también pueden tener lesiones nerviosas y que no permiten, pero en principio yo creo que tienes que hacer una reparación muy fisiológica, porque si la musculatura, tanto transverso, oblicuos y los rectos del abdomen, son funcionales, el resto se tiene que ir recuperando a base de, pues eso, de vuestro trabajo. Pero me refiero, yo creo que tienes que hacer que si tú haces la ecografía te encuentres los dos rectos abdominales juntos, que no empieces a plegarlos para darles mayor sostén, porque entonces estamos sometiendo una tensión extra a la musculatura oblicua y a la transversa, porque le estás estirando a un punto que no debes. Entonces, por eso el trabajo de fisioterapia tiene que ser previo. Pero el problema, y esto ya es un inciso que hago, vivimos en la época del WhatsApp y que llamo y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente quiere la solución hoy. Y si le digo que contigo tiene que estar 6 semanas y que luego de mi cirugía 15 días hasta que le dejes moverse un poco con alegría y tal, dice, joder, ya me meto en 2 meses y medio. Digo, pero que es que te estamos hablando de algo que va a ser para toda tu vida. Es decir, una vez que tienes una pared abdominal recuperada, es para toda la vida. Entonces, pues eso, la verdad es que es un poco Yo creo que también es lo que marcar tenemos en una la antes y un consulta después. nuestra, a la diferencia. Sí. Entonces, Perdona, bueno, me pues estabas es un diciendo que poco. en consulta vuestra. No, antes venían más por la parte estética, ahora se suele preocupar más las pacientes por la parte funcional, pero a veces si nos han visitado a nosotros antes que a vosotros, cuando les dices que les recomiendas una recuperación, una preparación a la cirugía y tal, la gente le cuesta porque el esfuerzo, el otro es el esfuerzo de que te duela y el esfuerzo mío de que la cirugía te cansas. Pero el esfuerzo, el paciente se tiene que dar cuenta que es algo propio. Igual que vas al gimnasio para Correcto. ponerte cachas de otra zona, pues vas al Sí. fisioterapeuta para que te enseñe a manejar tu abdomen. Y en este caso, para prepararlo para una eventual cirugía. Vale. Y era un Bien. poco lo que quería esto. Y bueno, esto simplemente es un poco cómo enfoco yo la intervención. Pues simplemente ahí tengo dibujada una diástasis. Yo antes de la cirugía, pero aquí se ve muy bien porque esta paciente era muy delgadita. Donde tengo los rectos, se ve perfectamente los laterales hasta donde me llega los rectos, es decir, los rectos en vez de ser rectos están arqueados. ¿Por qué? Porque hay una diástasis. Entonces, tengo dibujada la diástasis y un poquito eso es lo que voy a cerrar. Al cerrar eso que va a pasar, que los rectos se van a quedar mucho más verticalizados y no van a estar en arco. Es decir, las fuerzas del abdomen pues van a ir, La pues gestión eso. de las Se ve en la presiones. parte... Sí,
Luego se ve arriba, pues en estos pacientes yo aprovecho la incisión de la cesárea porque esta paciente, como se ve, no le sobra nada de piel y como no tiene estrías periumbilicales, porque lo único que tiene es el orificio del piercing, pues yo aprovecho para hacer un abordaje mínimo aprovechando la cesárea y desde ese punto pues se puede hacer una reparación de la pared abdominal. Y luego sí, yo diseco un poquito más para que se vuelva a acoplar la piel, me voy un poquito más lejos, pero bueno, al final es eso, esta era una diástasis no muy exagerada, pero era completa de arriba a abajo. Me Y encanta luego, pues el nada, abordaje, sobre todo porque es muy limpio y que luego en este tipo de Sí, pacientes que tienen un abdomen que vuelve a la competencia abdominal va a mejorar. Considero, como veníamos hablando, sí, Ignacio, que es muy importante la valoración previa del paciente en consulta para sí, personalizar e informar a ujú, cada paciente que es lo más adecuado, ¿no te parece? sí, 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 eso está claro. En concreto, esta es una paciente que tenía mucho control Perdón. de su abdomen anterior. Sí, esta es una monitora de yoga y después del embarazo se quejaba de que su abdomen no era igual, pero lo que Claro. sentía y todo, o sea, ella lo explicaba perfectamente. Y luego una cosita que también quiero puntualizar, es muy importante de cara al cirujano, que hay que acordarse que la diástasis abdominal, o sea, la fascia de los rectos cede en transversal, pero también cede en longitudinal. Nosotros tenemos que acordarnos que al reparar la diástasis también tenemos que acortar un poquito para hacerlo más fisiológico. Generalmente en los casos habituales suele ser supraumbilical, donde ha cedido un poquito más, y ahí solemos hacer algún punto en cruz para reducir esa distancia, porque si no nos encontramos que en longitudinal, es decir, de sifoides hacia pubis, esa distancia no la hemos recortado pues eso, a una distancia más correspondiente a lo que sería su abdomen antes de la cirugía. Vale, eso era un poquito lo otro que quería comentar. Luego, lo Tengo un que caso, tenemos después, perdona, pues Ignacio, sí, que este es cuando hay que realizar una abdominoplastia porque hay una afectación del tejido. Queríamos un poco ofrecer esas dos opciones, aunque existen muchísimas más y de los abordajes que haces, sí, pero sí, claro, aquí tenemos un problema mucho más importante. sí, aquí tenemos una paciente con un abdomen globuloso que aunque se esconda detrás de su grasa y tal, pues se ve que es un abdomen que no es normal, que sobresale mucho la parte superior, ¿eh? Y eso. Entonces yo aquí lo que quiero que veas, fíjate que además de que haya mejorado, porque tiene el abdomen mucho más plano, se ve en la segunda diapositiva, pero en la lateral a mí me gusta mucho la postura de su columna. Mira cómo Claro, saca el claro. culo en la de arriba y cómo y eso que yo creo que esta no me acuerdo quién exactamente tendría que verlo, no creo que sea una paciente que le ha dado especial de importancia a su preparación para la cirugía, pero simplemente el hecho de cerrar una diástasis rectifica la columna y mejora la hiperlordosis. Entonces, claro, en estas que a lo mejor no han hecho una buena preparación, sí les recomiendo que por favor vayan y aprendan, Tonifiquen ya algo. si son muy baguetas, al menos la postura, que aprendan a mantener Total. esa postura, que al menos no sometan a una presión extra el abdomen. Uh-huh. Pero esto es muy Pero claro. bueno, en esta es un caso, sí, esto es un abdomen muy clásico que se ve que Sí, se ha rectificado mucho y está muy planito, pero se ve también muy bien la corrección de la postura de la espalda. Además, habría que fomentar que esa postura la sepa ella corregir y tal, es decir, enviaros los pacientes. Lo ideal es antes. Yo reconozco que lo ideal es antes y yo cada vez freno más a las pacientes, pues porque me gusta y es que se notan mucho los resultados. Enseguida te dicen, mira, mi espalda que no me duele. O sea, es que enseguida te están diciendo los cambios fisiológicos que tienen, no solo es los importante. estéticos. Que eso los doy por supuesto porque es a lo que me dedico. Esto cambia la vida de la gente, Ignacio, y vuestro Entonces, trabajo es sí, espectacular sí, y sí, esto sí, totalmente. eh, Mm. Sí, pero solo bueno, pero hay que saber enfocarlo, sobre total. todo en la consulta nuestra, que suele ser muy directa, hay que sentarse un ratito y explicarles muy bien que esto hay que prepararlo antes. Si lo preparas antes, el resultado es infinitamente mejor. Digo el funcional, el estético, como digo, tienes que hacer, pero yo me refiero el de dentro, el de lo que no se ve. Qué bien. Sí, sí, muy top. Bueno, Entonces, aquí siempre ponemos un poco dudas y preguntas. Aún así, Ignacio, yo considero, y siempre lo digo, porque a nosotros muchas veces, pues bueno, ya nos están llegando preguntas, a mí por lo menos, y en mi caso, ¿qué hago con tal? Siempre recomendamos
el que se realice una consulta y una valoración personalizada de cada paciente. En líneas generales, lo que hemos querido ofrecer es esa información y que existe alternativa también a tener que estar viviendo con una diástasis por todos los problemas asociados. Y creo que esto es muy, muy importante, el poderlo responder y el poder hablar un poquitín. Nosotros aquí vamos a dejar un poco, no he podido introducir, y disculpa, porque como todo esto ha sido un poco en el último momento, tu correo electrónico, pero luego quiero que sepas que realizaremos un poco para que te vayan a visitar a tu consulta de Madrid o que recibas información o consultas. Voy a abrir un momentito el chat. Dime, Ignacio, perdona. Vale, perfecto. No, que yo por medio de mi página web tengo la posibilidad incluso de valoración online, aunque ya para una diástasis a mí una valoración online no me sirve, pero tengo la posibilidad, pues eso, de que si se me escribe por correo electrónico yo puedo hacer eso un poco respuestas generales. Es verdad que no puedes hacer una valoración porque hay que tocar, hay que obligarle al paciente a que fuerce esa diástasis para ver realmente cómo es, pero bueno, siempre puedes dar consejos y yo invito a todo el mundo a una valoración y en la consulta sin ningún problema. Vale, yo luego subiré, pero como esto va a quedar grabado y se lo vamos a mandar a todos los asistentes, un poco para que lo puedan ver. ¿Dónde está tu consulta, Ignacio? Por favor, si quieres comentarlo, que me parece muy interesante, por favor. Sí, la consulta está en la calle Diego de León 39, a pie de calle. Es una clínica que se llama Face Clinic, es una clínica que tiene, sobre todo es maxilofacial y tal, y estoy yo. O sea, y luego estoy yo, pues un poco, pues eso, de cirujano plástico. Y como todo ello, en la cirugía cada uno tiene lo que le gusta y el resto. A mí hay 3 cosas que me gustan, que son las cirugías de mama complejas, la rinoplastia y luego la pared abdominal, pues debe ser por mi doble formación de cirujano general y cirujano plástico, pues es un campo en el que siempre me he movido muy a gusto y me gusta pues porque además buscándole la parte funcional y por mi doble formación de cirujano general y cirujano plástico, por eso digo, cualquier paciente que de primeras le comenten la posibilidad de ponerse una malla, por favor, que busque más opiniones porque es que no sabe, sobre todo en pacientes delgaditas, además que se puede incluso tocar las esquinas de la malla, no saben que le han dejado un abdomen que funcionalmente, y además rígido. Si has tenido seguro pacientes con mallas, nunca vas a conseguir unos resultados porque es que está fijo el músculo a una estructura rígida. Entonces nunca va a ser lo mismo. Entonces, si os ofrecen una malla, primero buscar otras opciones. Claro. Yo desde aquí quiero agradecer a Doris de Diástasis España un poco toda la labor que está haciendo de difusión. Sé que ha intentado conectarse, pero bueno, el darme la oportunidad también de seguir difundiendo, el agradecer un poco toda la labor de difusión, porque nosotros como terapeutas y tú desde la parte médico-quirúrgica creo que hay una necesidad de seguir difundiendo, por eso es esta labor un poco de los webinars, para poder informar a todas las pacientes que existen opciones, que ojalá existiera mucha mayor valoración y pudiéramos ayudar a todas estas mujeres que tienen estos problemas, que los desconocen, que no tienen tanta información. Vale. Había un par de preguntas de chat. Eran que no escuchaban y tal. Yo creo que eso se ha solucionado luego a posteriori. Esto ha sido al inicio. ¿Vale? Fantástico. Pues bueno, agradezco mucho la asistencia a todo el mundo. Ha quedado grabado. Estábamos difundiendo también mucho por nuestro canal de YouTube. Se mandará un poco la grabación a todas las personas que se han inscrito al webinar, que han sido muchísimas. Muchas veces surgen dudas y consultas. Desde aquí la posibilidad para responderlas y tener un poco el resultado que queremos dependiendo de cómo se encuentre cada persona. Muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo. Te lo agradezco un montón. Nada, muchas gracias a ti por la invitación y otra vez si cogemos con más tiempo se puede hacer, sobre todo enseñar casos igual que has enseñado muy significativos, no de cómo queda el abdomen, sino cómo queda todo el cuerpo, la estabilización y la postura. Pues lo organizamos, Ignacio, porque yo he encantado también de darle respuesta a todos los pacientes y que vean y que entiendan que dependiendo de cada caso van a tener una evolución u otra. Muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo y que tengáis buen fin de semana. Muchas gracias a ti. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer.
Cualquier duda que tengáis respecto a diestricia abdominal, no dudéis sobre todo en escribirnos o preguntarnos. Y bueno, esperamos haber contribuido con esta nuestra gota dentro de este océano que os hemos puesto como de fondo, en el que entre todos podemos hacer grandes cambios. Muchas gracias por vuestra asistencia.